Antes de entrar a considerar el tema que ven ahí, tenía que compartir algo de lo que sucedió durante la ausencia nuestra en Colombia. Fuimos por 3 semanas y fue un tiempo muy especial, muy bendecido. Yo tengo 2 hermanas, tenemos 2 hermanas allá. Una es mayor que este servidor y la otra me sigue. La que es mayor que yo tiene sus días buenos y los días que no son tan buenos. Pero nos quedamos sorprendidos de ver que durante la estadía nuestra, ella se mantuvo muy bien. Tanto fue así que estaba con nosotros al pie donde nosotros nos íbamos, nos movíamos, ahí estaba ella también. Así que fue una bendición poder verla en esa condición. Pasamos un buen tiempo con la familia, pudimos ver a las hermanas, su familia y la cantidad de sobrinos que tenemos. Así que fue un buen tiempo. Pensé viajar a Medellín y después a Pereira, pero ninguno de los 2 lugares pude visitar. Sin embargo, decidí volver a la ciudad que me vio crecer. La ciudad se llama El Banco, está en el departamento del Magdalena. Ese es el lugar donde crecimos y yo llegué a conocer al Señor y también la bendición de haber conocido a la que fue mi esposa, quien trabajaba en esa ciudad como misionera. Después de mis estudios en Costa Rica, regresé a mi país y llegué a ser el primer pastor de esa iglesia. La iglesia no tenía antes pastor, solamente habían las 3 misioneras. Así que llegué a ser el pastor de la iglesia. Estaba en ese tiempo bastante verde, era muy joven, y pensé que podía deslizarme, como a veces sucede con pastores. Pero gracias a Dios que durante los 8 años que estuve trabajando como pastor, el Señor me ayudó y me mantuvo fiel a su palabra y la obra creció bastante. Así que decidí visitar ese lugar otra vez. Es uno de los lugares bien calientes en la costa. Algunos la señalan a la ciudad como la antesala del infierno. Así que eso les da una idea de lo calientito que es la ciudad. Es bien caliente. Sin embargo, la pasé muy bien. Solamente fui por un día. El viaje de Barranquilla a esa ciudad es de 6 horas. Pero la pasé muy bien. La casa donde me quedé es una casa bien bonita y tiene buenas comodidades. Entre ellas tenía el cuarto mío aire acondicionado. Así que yo quería moverme y quería llevar conmigo el aire acondicionado, pero eso no se puede hacer. La bendición que considero fue una bendición es que pude ir a la iglesia. La iglesia la mantienen bien bonita. Y el pastor me pidió que compartiera la palabra y pude hacerlo. Fue algo emocional porque me tocó pararme detrás del púlpito que había usado por muchos años y que no había predicado hace más de 50 años. Así que pararme detrás de ese púlpito
poder apoyarme como lo hago con fue una bendición y fue un tiempo bastante emocional, porque de allí, de ese lugar, me tocaba compartir la palabra por los años que estuve de pastor. Así que fue una bendición. Solamente pasé un día y en ese día la agenda la tenía bien tupida. Logré visitar algunos hermanos y amigos. Quise haber visitado más, pero el tiempo no me lo permitió. Y el lamento que escuchaba de todos era: por favor, vuelva, pero no venga así tan corto, venga con más tiempo. Le prometí que lo haré, porque me gustaría volver, si el Señor me permite, volver a ese lugar. La congregación se mantiene. Pude ver algunos de los de mi tiempo, algunos de los que lucharon conmigo, todavía están allí. Claro, ya están bastante mayores. Y hay mucha gente nueva, por supuesto. Y la noche que estuve allí fue una noche de servicio de oración. Y a esos servicios casi la gente es un poco alérgica a los cultos de oraciones. Así que no se ve mucha gente. Sin embargo, me sorprendió porque había un buen número de personas. Casi las sillas estaban ocupadas. La tercera cosa que quiero compartir es: cuando voy a Barranquilla, tengo la oportunidad de usar los taxis. Esos son rápidos y puedo moverme a donde quiera. Y lo uso por no solamente esa razón, pero los uso porque me da la oportunidad de hablar con el chofer. Así que puedo compartir con ellos el Evangelio. Y es interesante ver cómo el Señor me dirige para hablar con estas personas y descubrir lo que Dios hace en ellos. Así que pude hablarle a varios de los taxistas. A veces el tiempo no es muy largo, es un tiempo corto por la distancia, pero a lo menos puedo inyectar un poco del Evangelio. Y esta vez estaba con mi sobrina y llamamos a un taxi. Y vino el taxista y entonces nos llevó a la casa. En la conversación pude tratar de preparar el terreno para comunicar el Evangelio. Teníamos que hacer otro viaje, un poco más largo, y entonces le dije al taxista si él podía llevarnos a ese lugar, pero un poco más tarde, y él se ofreció de hacerlo. Entonces le dije que yo no le iba a pagar por el viaje que nos había hecho, con la intención de que se sintiera enganchado para venir a recoger la plata. Así que me dijo que venía, vino y nos recogió y nos llevó al lugar donde teníamos que ir. Cuando llegamos allá, le dije a él: no te voy a pagar tampoco, porque quiero que vengas a recogernos como a las 3 de la tarde. Así que si quieres la plata, entonces tendrás que venir. Y el hombre lo hizo. Ahora, eso me dio a mí la oportunidad para comenzar a hablar con el hombre. Y descubrí una cosa interesante en el taxista, que cuando toqué el aspecto espiritual, lo que me dijo fue que él tenía una Biblia y que la leía. Y me dijo exactamente qué libro del Antiguo Testamento estaba leyendo. Y yo le dije: ¿eso lo haces todos los días? Y me dijo: sí, lo hago todos los días. No voy a ninguna iglesia. Yo dije: ¿cómo así? Si lees la Biblia, ¿cómo es que no vas a una iglesia? Dice: no. Y empezó a decirme algunas de las razones que algunos presentan para no ir a iglesia. Así que yo le escuché con atención
pero traté de animarlo para que siguiera leyendo las Escrituras. Tomamos su número de teléfono y yo le dije, si yo necesito más viajes, ¿puedes venir? Y me dijo, claro que sí. Así que él llegó a ser casi el taxista mío. Y en cada viaje que hacíamos, como ya tenía la información de que leía la Biblia, podía darle en cuanto a la importancia de congregarse a algún lugar. El hombre me escuchaba con bastante atención, mucho respeto, y me dio las gracias por el interés que mostré en su persona y también el interés en cuanto a lo interesado que estaba él en leer las Escrituras. Así que estamos orando por él, estoy orando por él. Se llama Henry y le dije que la próxima vez cuando vuelva a Colombia, él va a ser el taxista mío. Me dijo, con gusto lo haré. Al fin le pagué. Y le dije, espera hasta que vuelva de Canadá. Me dice, no, será mejor que me pague ahora. Así que le doy gracias a Dios por esa oportunidad. Tal vez no me vea más con él y con los otros tantos a quienes le compartí el Evangelio. Pero lo importante es que escucharon el Evangelio, que pude explicarles en una forma corta, precisa y al grano de lo que es el Evangelio. Así que le doy gracias a Dios por darme la oportunidad para viajar y poder tropezarme con personas a donde voy y poder animarlos, inquietarlos, a veces con algunos que no van a ningún lugar, trato de tirarle preguntas, cosa que los deje o mareados o inquietados o amargados. Así que de esa manera tratarán de buscar la respuesta a las cosas que a veces le digo. Así que le doy gracias a Dios por darme esa oportunidad. Ahora que creo que venimos a el texto, el veneno y su antídoto. Según expertos en la materia de la naturaleza, aseguran que cada veneno tiene su antídoto. Eso es lo que dicen. Así como en las enfermedades que acosan al género humano, cada enfermedad, según algunos, tienen sus remedios. Así sucedió con algunos males o enfermedades en el pasado hasta que descubrieron la penicilina. Con ella se combatieron y se combaten muchas enfermedades que el género humano padece. Hoy en día están tratando de descubrir la cura para la enfermedad del cáncer, que según algunos especialistas piensan que están cerca a encontrar la cura. Ese es el tema que quiero usar en esta tarde. Y en el transcurso de mi presentación conoceremos a qué me refiero cuando hablo de veneno y, por supuesto, qué viene a ser el antídoto. Ahora, se leyó la porción de Romanos 6 y voy a enfocarme al versículo 23. Ese es el texto que estoy usando para la consideración de lo que quiero compartir con ustedes. En las palabras del texto, versículo 23, que dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En estas palabras, el apóstol revela la alternativa que se ofrece a cada persona que escucha el Evangelio de la gracia de Dios. Cuando se conoce el Evangelio, se entiende
esa alternativa, la persona puede continuar en su vida sumido y viviendo en el pecado, pero ha de ganar lo que nos dice el texto. O la persona, al escuchar el Evangelio y entenderlo, puede ceder a Dios y al hacerlo recibir su dádiva, que es un regalo, es vida. El Evangelio en su totalidad es el anuncio del hecho de que Dios ha colocado a la disposición de cada humano el don o regalo de la vida eterna. El hombre puede escapar, si quiere, de la paga del pecado. El hombre puede hacer eso. O puede escapar de la oferta que le ofrece Dios. Pero no puede escapar de ambas. Él puede escapar de la paga del pecado al ceder a la oferta que Dios le hace. O puede ponerse a sí mismo fuera de la operación de la gracia al ceder continuando en el pecado. La presentación de la alternativa, como aparece en el texto que vemos, es según el método perfecto de Dios. Y en este texto, versículo 23, hay dos declaraciones que son extraordinarias. Las declaraciones son, la primera es, la paga del pecado es muerte. La segunda, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Al principio indiqué que, según la naturaleza, cada veneno tiene su antídoto. Cuando dejamos el asunto de la naturaleza a un lado y nos vamos a la literatura bíblica, que es la revelación de Dios, como es la Biblia, entonces notamos que todo el mensaje de ella tiene que ver con el veneno. Si usted lee desde el principio el libro de Génesis hasta Apocalipsis, se tropezará con esa palabra, veneno, pecado. De eso está lleno la Escritura. Pero también es cierto que desde el principio de la Escritura hasta Apocalipsis aparece el antídoto o la cura para el mal que el hombre padece. La Biblia tiene que ver con un mundo donde está el pecado, y si queremos conocer cuál es la naturaleza de ese veneno que afecta a la vida humana, tenemos que venir a las Escrituras, que es la revelación de Dios. Aparte de la Biblia, al pecado se le pinta de colores suaves y le ponemos nombres sofisticados. Pero aquí en este libro sagrado, el pecado está completamente desnudo, dice lo que es y sus consecuencias. Por la gracia de Dios se encuentra también el remedio, el antídoto, que está descubierto desde el principio de la Escritura hasta el fin de ella. Siguiendo la consideración de este texto familiar, versículo 23, quiero que observemos dos cosas. Una, el contraste de las alternativas. Les dije que hay dos declaraciones. El contraste de esas dos declaraciones. Y segundo, el curso a seguir ante las alternativas. Venimos en cuanto al contraste. Por la mera lectura del texto encontramos cuán perfecto es ese contraste. La primera parte del texto tiene
tres términos o palabras que son importantes y son clave. Una, pecado. Una, paga. 2, pecado. 3, muerte. Eso lo tenemos en el texto. Paga, pecado, muerte. Nos vamos a la segunda frase y encontramos también que hay tres términos, tres palabras. Dádiva, Dios, vida eterna. Perfecto. Bien. Ellos están, estos paralelos el uno al otro en cada caso. Mirémoslo de esta manera. Por ejemplo, si tomamos la primera palabra que es paga, va contra dádiva. Paga versus dádiva. La segunda, pecado versus Dios. Mire usted, paga versus dádiva. Pecado versus Dios. Muerte versus vida eterna. Bien. Ahora miremos, entendamos un poquito lo que quieren decir esos términos. ¿Qué es paga y qué es dádiva? En cuanto al pecado, preguntamos, ¿qué es la paga? Bueno, es ganancia. Una persona tiene derecho a su pago por un trabajo rendido. Eso es lo que recibimos o lo que reciben los que están trabajando. Después de una semana de trabajo, recibe su cheque. Ese es el pago de su trabajo. La persona que trabaja no tiene que dar gracias por la paga que recibe. Él o ella se lo ha ganado. La paga es la respuesta en equidad y justicia a lo que él o ella ya ha dado en trabajo y esfuerzo. Así que esa es la paga, la respuesta a nuestro trabajo. Eso es lo que recibimos. Ahora, con relación a la dádiva, los traductores del original tradujeron una palabra del griego por dos palabras que enfatizan la libertad del regalo, y son regalo gratuito. Esa dádiva o ese regalo es algo que no se puede ganar por fuerza humana. Es algo que ninguno puede reclamar como un derecho. Nadie puede reclamar un regalo. Es algo que no se puede comprar. Un regalo gratis se ha de recibir por gracia. Es un favor y es dado por amor. El regalo gratis está en el ámbito de la gracia de Dios. Así que ya vimos la paga y vimos la dádiva. Miramos ahora el pecado, el otro contraste, el pecado versus Dios. ¿Qué es el pecado? Bueno, la Biblia solamente nos indica lo que es pecado. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, encontramos en el libro de Éxodo el Decálogo, que nos da una pauta, una indicación de lo que llega a ser pecado delante de Dios cuando se quebranta las órdenes de Dios, cuando se quebranta la ley. Pero en esos 10 decálogos, esos 10 mandamientos, no está incluido todos los pecados que los hombres hacen. Sin embargo, el pecado es considerado como un acto personal. Es un acto de una persona que lo hace libremente. No es únicamente como algunos lo ponen, que es un errando al blanco. Tampoco es meramente un fracaso. Es el escoger el fracaso. La paga es el pago del trabajo, como lo ha dicho el escritor.
La paga del pecado. Entonces, el pecado es el trabajo que hace que gane algo. Y como nos dice el escritor, que la paga del pecado es la muerte. Recibe lo que es la paga. Bien, Dios. Ahora, es interesante ver cómo el apóstol los escritores o el escritor, bajo la inspiración de Dios, pudo usar palabras. Y a veces nosotros, cuando tratamos con Dios o con las cosas de Cristo, el vocabulario nuestro queda bastante corto para poder explicar la grandeza de la divinidad. Fue fácil comparar, por ejemplo, la paga con la dádiva, pero ahora comparamos pecado con Dios. Pero el escritor ese es como lo pone. No hay otra alternativa. Contra el pecado aparece Dios. Dios mismo lo hizo así. Él se presenta como lo que va en contra del pecado. Así que la única alternativa que nos ofrece el texto es Dios. Dios se pone a sí mismo contra el pecado. Cualquier otra alternativa, como reforma o observación religiosa, eso no dará vida, no da vida eterna. Nada de eso producirá vida en el pecador. El hombre que está en la mente de Dios cuando ordenó esas palabras es el hombre que es incapaz de reformarse por sí mismo o salvarse por medio de ritos religiosos que él pueda producir. Por eso Dios se pone así contra el pecado. Ahí está el pecado y aquí está Dios respondiendo a esa necesidad. Y por último tenemos los últimos dos, que es muerte y vida. ¿Qué es muerte? Bueno, podemos pasar aquí toda la tarde tratando de definirla, pero en una forma rápida lo voy a indicar. Es el fin del pecado, eso es lo que nos dice el texto. La paga del pecado es muerte. Allí es donde termina todo en cuanto al pecado se refiere. La muerte es el fin necesario del pecado. La única respuesta a esto es muerte. Es la única cosecha que los hombres pueden recoger cuando siembran pecado. Se recoge la cosecha, el fruto. La muerte es aquello que cada hombre escoge en el momento cuando él cede al pecado. Por ese ceder, él escoge la muerte, que es desintegración, corrupción y es ruina. Quebrantar la ley es crear anarquía. Crear anarquía es hacer necesario el infierno. Y la vida eterna, muerte es el fin, vida eterna es el comienzo. Pero la vida eterna es más que el comienzo. La vida es la energía para el desarrollo de aquello que ha comenzado. Es el potencial para la realización completa de todo aquello que ha comenzado. En esa vida y en ese don que Dios está dando está todo eso. Es la existencia eterna, la cual no tendrá fin. Serán edades que pasarán una detrás de otra sin que venga el fin. Y en la cual no experimentará nada de lo que se experimenta en nuestro mundo.
Será un mundo de felicidad que no tendrá fin. Bien, el apóstol nos presenta esas dos alternativas. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Para el que escucha el Evangelio, al escuchar tal declaración que Dios nos enseña, el hombre o mujer, tendrá que hacer una decisión. ¿Qué ha de hacer ante tal alternativa? Ahora nos miramos un poco más en cuanto a la última parte del texto. Ya sabemos lo que implica la primera parte, que la paga del pecado es muerte. Estamos interesados en la vida eterna. Y para lograrlo, nos está diciendo el escritor lo que tenemos que hacer. Y dice que Dios ofrece al hombre gratuitamente, ofrece esa vida eterna, ese don. Esa es la dádiva que Dios ofrece al hombre. Ahora, el pecado, cuando el Evangelio es entendido, ya no consiste simplemente en la actitud del alma que resulta en estas acciones. Permítame y se lo presento, se lo pongo de esta manera. Ningún hombre que ha escuchado el Evangelio y lo ha entendido, jamás perecerá por los pecados que haya cometido. El hombre que escucha el Evangelio y lo pone a un lado, lo ignora, él no será juzgado y será condenado, irá al infierno por los pecados que haya cometido. Es algo serio. Irá al infierno, será condenado a una eternidad en el infierno, sencillamente porque ha rehusado la oferta que Dios le ofrece, la dádiva de Dios. Es por rehusar recibir aquello le hará a él como amo sobre los pecados que haya cometido. Por lo tanto, tenemos que empezar con la segunda parte del texto, y la primera palabra que debe ser considerada es Dios. Dios se preocupa como uno que conoce perfectamente el alma del hombre. A Dios no tenemos que explicarle lo que hay en el alma del hombre. Él lo conoce bien, lo entiende bien. Dios es uno que es inmensamente santo, de tal manera que no puede pasar por alto el pecado. No lo pasará. Es tomado en cuenta. Este Dios, que es supremamente amoroso, que es justo, que entiende al hombre, que conoce bien la situación del hombre, ofrece un regalo gratis al hombre. Es decir, Él ofrece un regalo de su propia voluntad. Dios decidió dárselo, ofrecérselo. Nadie lo obligó. Nadie lo está obligando. Él lo está dando por su propia voluntad. Es un regalo. Es un regalo que es el resultado de su propia operación. Así decidió Dios hacerlo. De su propia pasión. Ama al hombre
y por amarlo estuvo dispuesto a enviar a su Hijo sin pecado, sin culpa, y que fuera torturado en una cruz cruel y allí muriera. Esa fue su decisión. Esa fue su pasión. Y lo ofrece sin ninguna condición. Es decir, no lo ofrece según el carácter de la persona. Cuando Dios le ofrece esa vida eterna, no le pregunta a la persona si él es o ella es honesto o honesta. No le pregunta si él o ella es bueno o buena. Él no está interesado en eso, está interesado en la salvación del hombre, de la persona. Y se le ofrece no importando el carácter que tenga la persona. ¿Recuerdan aquel hombre que estuvo en la cruz? Que habían dos, dice la Escritura. Y de ellos, al lado del Señor, estaban dos ladrones, dos malhechores. Y eso nos da la idea de la calidad de personas que eran. Porque estaban en una cruz, pagando por sus culpas. Y cuando este hombre, uno de ellos, mira al Señor y le pide, le dice simplemente, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor no le preguntó a ese hombre si él era cristiano, si él iba a la iglesia, si él era bueno, o qué fue lo que él hizo, qué pecados cometió. En ninguna manera. Cuando ese hombre por fe le dice al Señor que se acuerde de él, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso solamente lo hace Dios. Tampoco cuando Dios le ofrece al hombre esa dádiva, no le pregunta cuán fiel va a ser esa persona en el futuro. No le pregunta si esa persona va a continuar siendo bueno o buena. Él está interesado en la condición del hombre ahora y está interesado que él reciba lo que le está ofreciendo. Cuando el hombre recibe ese regalo, que es la vida eterna, hay cualidades en ella de pureza, limpieza, paz y perdón. Está en ese paquete completo. Hay limpieza, hay pureza, hay paz, hay perdón. Cuando el hombre desprecia todo el paquete, ahí es donde está el pecado. Y aquí venimos al aspecto donde Dios eleva el valor del regalo, que es donde el pecado consiste, y es el rechazo del regalo que Dios ofrece. El que escucha el Evangelio y rechaza el regalo de Dios, a tal persona el pecado consiste, no porque haya matado o haya robado o haya hecho cualquier daño a la sociedad, simplemente por rechazar lo que Dios le ofrece. Quiero que vengan conmigo, y voy a terminar aquí, a una porción donde el Señor hace una declaración extraordinaria. Capítulo 16 de Juan. Capítulo 16 de Juan. Y estas palabras que encontramos en este texto es lo que el Señor quiso decir en su discurso pascual, que dijo a sus discípulos. ¿Y qué es lo que le dijo a los discípulos? Escuche, versículo 8 del capítulo 16, y si quiere marque ese versículo, 8 y 9.
Y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas. El Espíritu, cuando dijo el Señor que cuando Él venga, convencerá al hombre de esas tres cosas: pecado, justicia y juicio. Ahora mire el versículo 9. Al Señor explica cuando habla acerca de lo que el Espíritu Santo va a hacer. Y dice, de pecado. Y cuando habla de pecado, el Señor no explica o no dice, porque mató, robó, hizo cualquiera de las cosas que hace el hombre de hoy día. Dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado capital. Olvídese de los demás pecados. Según el Señor dice que el pecado principal y el por qué va a ser condenado es porque no creyeron en Él. Y eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando nosotros pasamos por alto esas palabras, entramos en una situación muy seria. Porque según las palabras del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo convence al hombre del pecado. Y el pecado, según el Señor y su definición, por cuanto no creen en mí. Rechazo a la oferta de Dios. Rechazo a la oferta de Dios. Si el hombre rechaza lo que Dios le está ofreciendo, no le queda otro camino sino terminar en el infierno. Dios es justo, es bueno, es amoroso, y como he explicado, Él está ofreciendo al hombre algo que el hombre no merece, algo que el hombre del cual no es digno. Dios se lo está ofreciendo, porque no quiere que perezca, no quiere que vaya a un fin donde será destrucción. Él quiere darle la vida eterna. Y la pregunta es, ¿qué hacemos en cuanto a esa oferta? ¿La recibimos? ¿La aceptamos? ¿O la ponemos a un lado? ¿La rechazamos? El texto nos dice y responde a esa actitud. La paga del pecado es muerte. Que el Señor nos bendiga.